Buenas tardes, apreciados alumnos. Bienvenidos al tutorial introductorio de este tema de elementos y factores de la entrevista psicológica. Ustedes pueden observar en su plataforma que tienen bastante información y este tutorial es para darles como un inicio, un abrebocas a todo. Dentro de los temas importantes que vamos a tratar en este tema, tiene que ver con algunos elementos que deben tener en cuenta antes y durante el proceso de la entrevista. En este tutorial inicial vamos a ver los antes de esas entrevistas. Y ustedes tienen material, videos, tienen un video donde vamos a trabajar el tema del lenguaje no verbal y tienen un material de lectura muy interesante para el tema del lenguaje verbal y factores relevantes que se dan en el proceso de entrevista. Entonces, los invito pues a que podamos darle un inicio a este tema. Hemos venido hablando ya, construyendo bastante concepto y dentro de esa construcción estamos hablando de la entrevista psicológica como una conversación que tiene un propósito, que tiene unos objetivos claros, por lo menos para el entrevistador. Y en ese orden de ideas es importante que preparemos la entrevista. Y una de las cosas que debemos hacer para preparar la entrevista es revisar documentos previos. Pues en el caso de la entrevista clínica, entonces revisar la historia clínica o alguna remisión que nos haya llegado para conocer un poco de qué se trata este paciente. Si por ejemplo estamos en un entorno académico, entonces podríamos revisar la evaluación del alumno o la evaluación del docente o la evaluación de algún neuropsicólogo o psicopedagogo que nos ha remitido un paciente. Por ejemplo, si estamos en un entorno laboral y estamos haciendo un proceso de selección, entonces revisar la hoja de vida, los resultados de las pruebas psicológicas para saber con quién vamos a tratar y en qué se debe centrar nuestra entrevista, qué aspectos debemos tener pendientes y presentes para no olvidar preguntarlos, cuál podría ser la forma más adecuada de hacerlo. Bueno, y al mismo tiempo, cuando revisamos esta información, incluso podemos hacer algunas anotaciones de preguntas claves o temas importantes para no olvidarlos durante la entrevista. No se trata de que solo vamos a preguntar lo que planeemos, sino que hay temas relevantes que no debemos olvidar consultar. Y dentro de estas condiciones previas a la entrevista y de la misma preparación, hablemos también del espacio físico. En este espacio físico es muy relevante que empecemos a trabajar el concepto de la proxemia. La proxemia refiere el espacio personal y ambiental. Cuando yo estoy hablando del espacio ambiental, estoy hablando de la parte física, ese consultorio, esa oficina donde vamos a hacer la entrevista, que sea un lugar adecuado y que además la disposición de los muebles esté puesta de tal forma que haya una cercanía apropiada con el paciente o con el cliente, que no hayan obstáculos físicos para que esa relación se establezca de forma cálida, pero que no se vaya a perjudicar o a dañar la sensación de espacio personal que el cliente o que el paciente debe experimentar y que nos ayuda también a mantener la asimetría de roles. Dentro de este espacio físico, entonces estamos hablando también de los aspectos como iluminación, como el control de la temperatura, llámese frío o caliente, la disposición de los muebles, los distractores, porque todo esto contribuye para que la interacción sea positiva. Si hay una oficina cómoda, agradable, donde hay una muy buena estética, pero no hay demasiados elementos distractores, los muebles son cómodos, la persona se va a sentir mucho más tranquila para interactuar con nosotros. Y este aspecto cobra de una manera muy relevante importancia cuando estamos hablando de consultorios donde vamos a entrevistar a niños, porque aquí tenemos que tener unos buenos elementos como juegos didácticos, como lápices, crayolas, tableritos para dibujar, los muebles deben ser como del tamaño del niño,
sin que haya exceso de distractores, porque todos estos insumos nos ayudan a establecer una sinergia, un buen rapport con este paciente y vamos a poder avanzar positivamente con él. Sé que siempre se ha visto lo del diván y por lo general ustedes ven como fotos o caricaturas en donde siempre pues como que se asocia el psicólogo con el diván. Pero pues eso tiene que ver con imaginarios que ya no son reales, porque en la actualidad los consultorios muy rara vez tienen un diván. Ahora se usan muebles cómodos, muebles agradables, donde la persona se sienta muy tranquila y cómoda, pero sin demasiados distractores, ni que quede acostada, ni que quede demasiado inclinada, ni que los muebles tengan ruedas para que pueda hacer el movimiento de vaivén, ni tampoco demasiado rígidos que necesite estarse moviendo constantemente para poderse sentir cómodo. Y este espacio nos permite tener todos los aspectos físicos controlados para cuando llegue nuestro paciente. Y ese es el inicio de la entrevista, el proceso de la recepción. Cuando el paciente llega es importante que él sienta que fuimos cumplidos con la cita, que estamos siendo oportunos al recibirlo, pero también que está interactuando con una persona que tiene unos principios, que tiene unos valores, pero que también tiene un don de gente, que es cálida, que es generosa, que es amable, que le genera comodidad y confianza. Porque recuerda que todo debe estar orientado para disminuir la tensión y la ansiedad que los pacientes experimentan por dos razones. Las propias del sujeto, es decir, voy a ir a hablar de algo complicado, voy a ir a buscar empleo, voy a ir a trabajar un tema crítico con el psicólogo. Entonces eso ya genera tensión. Además de el solo hecho de la exposición, del tener que hablar con alguien desconocido, entonces ahí el tema de la comodidad y la confianza se vuelve un elemento relevante que empezamos a trabajar desde antes de la entrevista con un espacio físico cómodo, muy agradable, con alistarnos para hacerlo muy bien, pero también con la recepción que hacemos de ese paciente. Aunque es algo que preparamos desde antes de que arranque la entrevista, es definir cómo vamos a hacer nuestros registros de información. Los pacientes todos de manera consistente debemos tomar nota de todas las información relevante que estamos recibiendo de nuestro paciente o de nuestro cliente. Previamente definimos si lo vamos a hacer con notas escritas, a lápiz y papel, si vamos a utilizar un ordenador personal o si vamos a utilizar grabaciones audiovisuales. Pero en la ejecución, cuando ya estamos haciendo y tomando nota, debemos tener en cuenta varias cosas y una de ellas son los distractores. No podemos concentrarnos más en el papel y en la nota que en el sujeto. No podemos generar con esa toma de notas la sensación de que no nos importa, de que no lo estamos mirando, de que no nos interesa, de que no hay empatía y de que nos interesan más las notas. Entonces ahí hay que ser muy regulados y muy conscientes de la sensación que le estamos transmitiendo al paciente. Y posterior a la entrevista, tener en cuenta que esa información es información que tiene efectos legales y por lo tanto nosotros debemos mantener una custodia de toda la información que tenemos. Porque dentro de esa legalidad está el tema de la confidencialidad y es mucho más difícil mantener esa confidencialidad en ordenadores personales y en grabaciones audiovisuales. De manera especial les recuerdo que las grabaciones audiovisuales deben tener consentimiento informado al paciente. Y es una forma de registrar información bastante costosa que se utiliza normalmente en procesos de entrevistas para investigación. El tiempo que le vamos a dedicar a nuestro paciente depende de muchos factores, no hay un tiempo ideal. En realidad, temas como el tipo de entrevista que estamos haciendo, como los objetivos que perseguimos en esa entrevista, como la edad del entrevistado, el momento en el que se efectúa la entrevista, incluso el mismo contexto en el que se está efectuando la entrevista, dan una pauta del tiempo apropiado para cada entrevista. Y es del deber saber del psicólogo mediar ese tiempo, o sea, saber cuándo es el tiempo adecuado. A veces el paciente, sobre todo en entrevista clínica, está desbordado contando un montón de cosas, pero nosotros debemos aprender a hacer cierres porque esa entrevista no puede ser excesivamente larga.
Hay que darle un respiro al paciente, hay que nivelar la catarsis, hay que ayudarle a elaborar a medida que va haciendo un desahogo de sus pensamientos y de sus emociones. Entonces, pues no es sano como que las entrevistas sean excesivamente largas, como tampoco tan cortas como lamentablemente a veces es dentro de nuestro sistema de salud en Colombia, pero hay que tratar de buscar un término medio. Sabemos que si es un niño, pues es más difícil para el niño concentrarse por largo tiempo, al mismo tiempo que es difícil para las personas mayores de edad estar demasiado tiempo sentadas o estar demasiado tiempo concentradas en algo. Y por último, no menos importante, está el tema de la ética profesional. Todos sabemos, porque ya vieron su código de ética, que fallar a ese código podría tener consecuencias para nuestro ejercicio profesional y también de índole legal. Podemos perder nuestra tarjeta profesional o podemos vernos involucrados en una demanda por mala praxis. En este orden de ideas, recordarles elementos fundamentales, invitarlos a que relean su código de ética, pero elementos fundamentales como la confidencialidad, las relaciones duales y las derivaciones. La confidencialidad, ustedes saben que están limitados en la posibilidad de revelar el contenido que hayan recibido de un paciente, excepto que esto los haya autorizado o su representante. Y solo existe un caso excepcional en donde solo puedes revelarlo si el paciente está expuesto a una amenaza grave o se produciría un accidente grave en otra persona. En este caso no es solamente el acto de revelar, sino saber a quién lo revelas y la manera como lo revelas. En el caso de las relaciones duales, pues todo aquello que hayamos vivido con el paciente y que reduzca nuestra objetividad o que genere compromisos inadecuados o dañe la simetría de roles, nos derivará automáticamente a entregarle el paciente a otro profesional. Esas son las derivaciones y es un acto de ética profesional cuando nos vemos comprometidos de alguna manera o no podemos trabajar ciertos temas del paciente, derivarlos a un profesional adecuado para garantizar que el paciente reciba la atención que merece y nosotros no nos veamos en situaciones críticas en donde se vea comprometida nuestra ética profesional. Bueno, apreciados alumnos, esta es la introducción. Esto que hemos hablado acá de pronto no lo van a encontrar en el texto. Me parecía relevante tratarlo con ustedes porque tiene unos conceptos importantes. Los invito a que trabajemos el tema del lenguaje no verbal y de las técnicas de comunicación verbal. Ahí hay un insumo valiosísimo que es importante que conozcamos conceptualmente y que es relevante e importante que aprendamos a manejar. Los invito a que hagan todo el trabajo en este tema y que recuerden que su foro de preguntas permanentes siempre está disponible por si tienes alguna pregunta que resolver durante tu proceso de aprendizaje. Les deseo éxitos esta semana, espero que por favor lean el material, nos vemos en la próxima tutoría donde también podemos resolver todas las dudas que tengas. Un saludo para todos.